bajo la lupa de la Biblia con el discernimiento del Espíritu Santo para enseñar, para instruir, para que no te engañen, amado hermano, porque hay muchos profetas por ahí que andan diciendo cosas que no se sujetan a la Biblia. Cuando un profeta habla, si su voz no se sujeta a la Biblia, no es de Dios. Es el principio del discernimiento. Todo lo que un profeta habla, todo lo que un profeta dice, debe estar sujeto a la Biblia. Aleluya, debe estar sujeto a la palabra de Dios. Por eso vamos a estar escudriñando la Biblia, porque por ahí dicen que no hay profetas. Sí lo hay, hermano. Sí hay profetas de Dios para este tiempo, pero no hay profetas de Dios para seguir escribiendo libros ni que sean del nivel bíblico. Alabanza a Dios, ni para estar alabanza a Dios añadiendo, quitando a la palabra. Los profetas están, y vamos a ver bajo la palabra para qué están. Alabanza a Dios. Vamos a hacer una corta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, guíanos en este mensaje, Señor. Guíanos en este estudio, Señor. Guíanos en esta palabra, Señor Dios, para instruir, para enseñar, para aprender más de ti, Señor, y entender, Señor Dios, lo que tú estás transmitiendo a nuestro espíritu, para que nosotros podamos vivir una vida, Señor Dios, delante de ti de acuerdo a tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para este mensaje vámonos a ir a 2 de Pedro 2:1, donde leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Gracias, Padre, en esta hora. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, Señor Dios. Te bendecimos, Señor Dios. Oh, Señor Dios. Señor, 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 Señor. Señor, Padre, te adoramos. Alabanza, 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 alabanza. Dios eterno que vive, Señor, venimos buscando, Señor Dios. Padre, alabanza a Dios, la interpretación que el Espíritu Santo tiene que dar a esto. Alabanza a Dios. Alabanza a Dios. Gracias, Señor Dios. Alabanza a Dios. Alabanza a Dios, Padre. Gracias, Señor Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acá, hermano, las dos palabras clave es que seguirán. Muchos seguirán las desilusiones de estos profetas. ¿Qué es una desilusión? Desilusión es cuando un profeta trae una nueva regla, una nueva ley, trae algo nuevo, descubre algo nuevo y lo quiere instituir como la voz de Dios, quiere instituirlo como dogma, quiere instituirlo como que es obligatorio, como que es forzado, aleluya, a hacerlo. Por ejemplo, hay profetas que te dicen: dale $100 a Dios y Él te va a dar 100,000. Eso es falso, es antibíblico, ya que la bendición de Dios no se compra. La bendición de Dios no está a la venta. Pero muchos han sido engañados. Yo le dije, no muchos van a escuchar este mensaje. A la gente no le gusta que le digan la verdad. A la gente le gusta ser engañado. Por eso la Biblia dice que muchos serán engañados y para seguir siendo engañados. Alabanza a Dios. En este tiempo hay muchos falsos profetas que no hablan de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, sino que hablan de acuerdo a lo que ellos quieren instituirle obligatoriamente, forzadamente a las personas.
que si las personas no hacen eso, se van al infierno. Que si las personas no hacen eso, están bajo maldición. Nadie puede maldecir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios ha sido bendecido en la sangre de Jesús. Entonces, cuando habla de falsos profetas, amado hermano, está hablando, aleluya, la Biblia, alabanza a Dios, de personas que contradicen lo que ya Dios ha establecido, lo que ya Dios ha dicho. Por eso vemos que Jeremías tuvo profeta, alabanza a Dios, y de hecho se levantó un falso profeta cuando Jeremías le profetizaba al rey de aquel tiempo y al pueblo, alabanza a Dios, lo cual Jeremías le dijo: en un año morirás, alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque no se puede tomar el nombre de Dios para hablar cosas que nosotros hemos imaginado. Otra cosa importante, aleluya, que debemos tener es el respeto a la presencia de Dios, el temor al Señor. No podemos estar diciendo si Dios no nos ha dicho, alabanza a Dios. Nosotros tenemos aún que analizar lo que Dios nos está hablando. Nosotros tenemos que orar para poder disolver, para poder absorber lo que Dios nos está diciendo. Hoy en día los profetas profetizan las cosas que vienen a su corazón o a su mente, cuando no debería ser así. Alabanza a Dios. El profeta tiene que saber lo que habla. El profeta no tiene ninguna autoridad para instituir reyes. Esa es una cosa que ha confundido al pueblo de Dios, que cree que el profeta es un don de un nivel más alto que todos los dones. Aquí la Biblia nos enseña que todos los dones son igual y que todos son para el uso del cuerpo de Cristo. ¿Por qué el profeta no tiene autoridad para instituir pastores, ni tiene poder para instituir, alabanza a Dios, ningún rey? Porque el que instituye es Dios. Cuando Dios le habla al profeta, el profeta es un niño demandado. El profeta es un siervo de Dios que solamente va a hacer la voluntad de Dios. Ningún profeta, porque se le antoje o le nazca o crea, puede instituir a nadie como pastor. Aleluya. Aún el profeta te habla. Tú tienes que ir al discernimiento bíblico. Tú tienes que escudriñarlo. Alabanza a Dios. La Biblia dice que nosotros debemos juzgarlo todo. Tenemos el derecho a juzgar la profecía. Nosotros tenemos que juzgar la profecía en secreto con Dios. ¿Por qué? Porque también hay profetas de Dios que no han doblado sus rodillas a Baales. Y la gente quiere que la profecía que les hablan se le cumpla al otro día, se le cumpla mañana, se le cumpla en 2 meses, en un año. Cuando las profecías también son promesas que se cumplen basado en nuestro comportamiento. Hay gente que ha recibido un montón de profecías y no se han cumplido porque su comportamiento todavía no dicen que son buen mayordomo para recibir la promesa que Dios le ha hablado proféticamente. ¿Qué usted quiere decir, pastor? Lo que le quiero decir, que hay gente, hay personas, hay ovejas, para decirle claro, que recibieron una profecía de una bendición, pero esa bendición no se va a cumplir hasta que nosotros no nos sujetemos a Dios. El profeta Moisés habló a su pueblo y dijo que Dios lo llevaría al monte, pero el pueblo desobedeció, por lo cual Dios lo tuvo 40 años dando vueltas alrededor de una montaña. Aleluya. ¿Por qué? Porque ellos no se sujetaban, ni tenían fe, ni creían a Dios, sino que vivían quejándose, vivían, alabanza a Dios, dando queja todo el tiempo. Alabanza a Dios. Por eso la Biblia nos enseña que cuando un profeta habla, nosotros tenemos todo el derecho de ayunar, de orar, de buscar el discernimiento y lo que se llama confirmación de la palabra del profeta. Aleluya. En la Biblia existe lo que era el profeta viejo y el profeta joven. Aleluya. Dios le da una autoridad al profeta joven, le da una palabra profética para Israel, pero Dios le da una orden de que no entre en ningún hogar, sino que vaya y dé el mensaje y regrese por donde, alabanza a Dios, regrese. Mire, que ni hablara con nadie. Hay momentos que el profeta no puede hablar con las personas. Por eso los profetas mayormente son personas que son un poco solitarias. ¿Por qué son solitarias? Porque el profeta busca revelación de arriba. El profeta no se inmiscua en lo que es, aleluya,
chisme, contienda. El profeta no anda investigando las vidas de los demás. El profeta no anda, aleluya, alabanza a Dios, compartiendo conocimientos del pueblo de Dios, de lo que es su vida personal, para después ir al altar y profetizar y decir que Dios le habló. Es una falta de temor, aleluya. El profeta siempre está en ayuno y oración, alabanza a Dios. Y los profetas están, alabanza a Dios, para congregarse, aleluya, todos los días que haya culto y servicio en su iglesia. El profeta debe estar sujeto a un pastor. Antes ellos no estaban sujetos a un pastor directamente, pero estaban sujetos al pastor de los pastores. ¿Por qué? Porque Dios no quería que el profeta estuviera, alabanza a Dios, sino en su altar. Estaba con los sacerdotes, estaba con los reyes, aleluya. El profeta era que dirigía el reinado. En cierto sentido, cuando el reinado fallaba, el profeta venía y le decía la falta al rey de lo que a Dios no le agradaba. Hoy en día los profetas, aleluya, ni saben cuál es el ministerio profético que tiene cada uno, ya que el profeta está llamado a hacer tres cosas. El profeta está llamado a corregir. Oiga ese es un punto de los tres. Está llamado a corregir al pueblo del pecado. Alabanza a Dios. Por eso el profeta debe tener una visión óptica más allá de lo que tiene una oveja normal, para ver el pecado oculto, el pecado que siempre nosotros escondemos para que las personas siempre nos tengan como espirituales. El profeta, alabanza a Dios, corrige. El profeta consuela y después bendice. Por eso es que dicen los profetas, sí dice Jehová en el Antiguo Testamento: arrepentido, venid con vuestro corazón arrepentido, con vuestro corazón arrepentido, y yo os restauraré y os bendeciré. Arrepentido y yo sanaré vuestra tierra. Seguid mi palabra. Esa es la voz de un profeta real, verdadero. Los profetas de hoy se basan más en lo material, están en un solo nivel profético, que es la bendición. Pero rara vez usted ve a un profeta corrigiendo al pueblo de Dios, exhortando al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque los profetas de hoy en día lo que buscan es fama, lo que buscan es popularidad, lo que buscan es ser escuchado, invitado, que se le abran puertas. Aleluya. El profeta está para servir al pueblo. El profeta no se pertenece. Mi alma alaba a Dios. Y estos son atributos que Dios le da a un profeta, alabanza a Dios. El profeta debe conocer la palabra para que cuando él profetice, alabanza a Dios, sus palabras sean basadas como en aquel tiempo, que eran basadas a la ley. Aleluya. El discernimiento crece según nosotros aprendemos la Biblia. Pero el discernimiento y las profecías no son para destruir ni pisotear a nadie, ya que Dios hace profeta a los humildes, aquellos, alabanza a Dios, que tienen corazón sujetos, aquellos que son obedientes, aquellos que, aleluya, en momento dado no se creen perfectos, no se creen los más santos, no se creen los mejores. Al contrario, ellos viven humillados. El profeta vive en una guerra constante. ¿Por qué? Porque ya como habla de parte de Dios, no puede engrandecerse y vive en una guerra constante con su carne. Por eso el profeta debe vivir en ayuno y oración. El profeta debe vivir, alabanza a Dios, una vida, alabanza a Dios, exageradamente, alabanza a Dios, sacando síntesis bíblicas, conociendo la palabra, alabanza a Dios, que su exégesis sea, alabanza a Dios, que la palabra de Dios sea apoderada de su mente, aprovechando el tiempo, alabanza a Dios. Por eso un profeta es un ministerio de testimonio santo, puro. Los profetas que Dios ha llamado en este tiempo, aleluya, y allí dice la Biblia que son, alabanza a Dios, los 5 ministerios: profeta. Estoy hablando así porque quiero aprovechar el tiempo, no quiero ir buscando Biblia, porque duraría largamente este estudio bíblico, y quiero aprovechar el tiempo que tengo para predicar por la radio. Alabanza a Dios. Pero la Biblia dice que Dios estableció 5 ministerios: uno de profeta, otro de pastor, evangelista, pastor, maestro y apóstoles. Alabanza a Dios. Estamos centrados en los profetas. Aleluya. Si un profeta viene a ti con profecía de bendiciones y tú sabes que tú estás en pecado, esa profecía no es completa. El deber tuyo es reconocer, Padre, puede que la profecía venga de Dios, pero tú tienes que saber que debe corregirte.
Por ejemplo, una gente en adulterio, fornicación, ¿cómo puede ser que Dios lo va a bendecir? ¿Cómo puede ser que Dios lo va a engrandecer? Porque la Biblia dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Alabanza a Dios. Tiene primero que quitar el pecado. Y para eso está el profeta, para quitar el pecado. Aleluya, para quitar el pecado que evita que nosotros seamos bendecidos, que nosotros seamos llevados a un nivel más alto de gloria. Debemos entender eso. Aleluya, cuando Dios envía a un profeta a hablarte, como Dios envió el profeta a hablarle primeramente, alabanza a Dios, a David sobre cómo lo iba a ungir, alabanza a Dios, y a Saúl cómo lo iba a ungir. Podemos ver este ejemplo cuando Saúl empieza a desobedecer a Dios. Él empieza a hacer su voluntad. Entonces el profeta ya no tiene palabra para él, porque ya el profeta le había dado toda la palabra de Dios y él no cumplió con los requisitos que Dios le había dado. Entonces él empieza a buscar hechicería, brujería para guiarse. Empieza a hacer un montón de cosas. No le hablaba por la piedra de Tumí, no le hablaba alabanza a Dios, pero él nunca fue a la Biblia. Este es el problema de muchos. Si Dios no nos habla, tenemos que confrontarnos a nosotros mismos con la Biblia. Entonces me voy a la ley a confrontarme, a ver qué está mal en mí, por qué Dios no me habla, porque estoy lleno de dudas, porque un día estoy feliz, un día estoy triste, un día alabanza a Dios, tengo doble personalidad, creo, otro día no creo, un día estoy aburrido, un día quiero pagar con todo el mundo lo que me pasa a mí, alabanza a Dios, un día quiero estar en fornicación, un día no quiero estar, un día quiero congregarme, otro día no quiero congregarme, no quiero sujetarme a nadie, no quiero que nadie me diga nada, un montón de cosas. Entonces la Biblia nos habla de los frutos del Espíritu Santo y nosotros nos vamos ahí a ver qué está pasando con nuestra vida y tratar de hacer fit, como dicen en inglés, con la palabra de Dios y con nuestra vida. O sea, a ver si nuestra vida encaja con la vida espiritual que Dios nos está hablando, para que la profecía pueda cumplirse en nosotros. Alabanza al que vive para siempre. Dice que habrá falsos profetas dentro del pueblo de Dios. ¿Cuántos falsos profetas no hay hoy en día? Que han inventado un montón de cosas. Yo veo profetas que hacen ridículo, alabanza a Dios. Profetas que están, aleluya, ¿sabe qué hacen? Judaizando al pueblo de Dios. Los profetas de hoy en día no usan mantos. Es un error, hermano. Hay profetas de hoy en día que andan con un manto de Israel. Nosotros no somos del pueblo de Israel. Nosotros, Dios nos ve como la novia. Esto es un error, alabanza a Dios, de los profetas de hoy en día. Mi alma alaba a Dios, que quieren introducir la ley dentro de la iglesia. Quieren introducir, aleluya, alabanza a Dios, el viejo manto profético dentro de la iglesia. Y usted ve esos profetas que usan los mantos y profetizando con manto porque ellos son profetas y se dan a entender que tienen un espíritu superior ya porque tienen un manto. No, la Biblia dice que, alabanza a Dios, nosotros somos llamados como novia. Hay un trato con la esposa, que es Israel, y hay un trato con la novia, que es la iglesia. Son, alabanza a Dios, un mismo pueblo que Dios hará, pero Dios tiene trato diferente, ya que la iglesia vive por fe, Israel vive por señales. Usted tiene que entender, por eso es que Mateo 24 es dirigido a Israel. Nosotros tenemos que entender la hermenéutica, alabanza a Dios, la concordancia de estas profecías. Debemos entender, aleluya, que Dios habla en tiempo, a quién le habla, a quién se está dirigiendo y cómo lo hace. Por eso con la novia es un trato diferente. Con la novia Dios trata con ella directamente, porque es la iglesia escogida por Dios. La novia, aleluya, es aquella que se va en el rapto. Según Mateo 25 habla de la virgen prudente. Esa es la novia. Las otras imprudentes es el pueblo de Israel que duerme. Alabanza a Dios. Cuando Dios habla también, aleluya, refiriéndose a aquel siervo, alabanza a Dios, al buen samaritano, no, perdón, aquel siervo, aleluya, que está descarriado, que vuelve a su padre, aleluya. Está hablando del pueblo de Israel que estaba con el Padre y de la iglesia que regresó a través de Jesucristo, que es el Padre. Y ahora Israel siente celo de nosotros. Aleluya. Y le dice: todo el tiempo tú estuviste conmigo. Esa es la interpretación de la Biblia. Muchos dicen que son de los descarriados. Se podría interpretar de esa forma también. Pero lo real que Jesús estaba hablando era que Dios iba a traer un pueblo que no era Israel, que el cual causaría celo. Lo que actualmente sabemos
esa profecía se cumplió. El pueblo de Israel siente celo por el pueblo pentecostal, alabanza a Dios, ya que el pueblo pentecostal tiene una interpretación bíblica muy parecida a la de ellos, aleluya, pero no es parecida en su totalidad, porque ellos viven bajo la ley y nosotros vivimos bajo la gracia. Mi alma alaba a Dios, aleluya, mi alma alaba a Dios. Entonces, amados hermanos, si usted se va a 1 Corintios 12, alabanza a Dios, dice que allí hay diversos dones, también hay dones de profecía. Alabanza a Dios. Nosotros podemos, Dios puede usar en un momento dado en un don de profecía, o Dios puede profetizar a través de una persona que no es profeta. ¿Entiende? Lo que pasa es que Dios va a utilizar en ese momento según la necesidad del lugar. Usted no tiene que ser un profeta para Dios utilizarlo y darle una profecía. Eso se ve en el libro de los Hechos, amados hermanos. En el libro de los Hechos, en 21:8 al 9, dice que allí había un hombre llamado Felipe, el evangelista Felipe, que tenía hijas que profetizaban, pero no dicen que ellas eran profetisas, dice que ellas profetizaban. Gente que Dios utilizaba para profetizar en un momento dado, porque había una necesidad de profecía. Aleluya. Hay profetas, alabanza a Dios, que tienen el espíritu de Balaam, que han vendido su don, alabanza a Dios, por dinero. Han vendido su don por dinero, hermano. Balaam quería vender el don de profecía y quería ir a maldecir al pueblo de Dios, porque el rey le había ofrecido un montón de oro. Alabanza a Dios. Nosotros, aleluya, no podemos utilizar el don para recibir ganancia deshonesta. Ok, un profeta va a predicar, se le da una ofrenda de amor, está bien, la recibe, pero el profeta no puede tener tarifas. El profeta no puede decir yo cobro tanto para ir a profetizar a tu iglesia. Y de hecho un profeta no puede decidir ir a profetizar a una iglesia. Como profeta usted no puede ir, yo voy a ir a profetizar ahí. No, hermano, la profecía tiene que venir de arriba esporádicamente. Dios te va a hablar a tu espíritu y va a decir, tú tienes que ir a tal iglesia a llevar esta profecía. Hoy en día los profetas ponen dinero, yo cobro tanto y voy y profetizo a tu iglesia. Eso es antibíblico, muy antibíblico, hermano. Eso es un don deshonesto. El profeta, alabanza a Dios, debe esperar que Dios le hable. Entonces cuando Dios le habla, le va a hablar al pastor para que te invite a predicar. Porque tiene que haber una confirmación de profecía, ya que una profecía puede destruir un pueblo, una profecía puede dividir una iglesia, una profecía puede destruir un hermano, una ovejita sencilla. Una profecía, alabanza a Dios, puede provocar muchas cosas. Sacar a la apostasía a una iglesia, volver a una iglesia apóstata. Yo, alabanza a Dios, veía a una mujer profetizando. La Biblia me dice que el velo de la mujer es el pelo. Entonces esta mujer tenía el pelo todo cortado y era tremendamente una mujer que no mostraba espiritualidad. Y yo le dije, Señor, y esta mujer profetizando. Pero yo sé que bíblicamente en el discernimiento yo no puedo ya juzgar inmediatamente. Yo tengo que irme a la Biblia, meterme en ayuno y oración, porque yo no estoy para destruir a nadie. Y el Señor me respondió a través de la palabra y me dijo, yo no conozco a esa señora, yo no conozco a esa persona de lo que tú me estás hablando, porque el nivel de espiritual que tú tienes, alabanza a Dios, en el mundo espiritual va a provocar en lo terrenal, en lo natural, que tú tengas un nivel de espiritual que se refleja en lo que tú vives. Ese nivel espiritual es de acuerdo a la Biblia, sujeto a la palabra de Dios. El comportamiento de una mujer, cómo debe vestir una mujer, cómo debe hablar una mujer, cómo debe estar sujeta a su mujer, a su esposo. Aleluya, todo esto que la Biblia manda. Entonces, amados hermanos, dice que estas jóvenes, alabanza a Dios, profetizaban. Aleluya. Y ellas profetizaban porque era la necesidad de Dios profetizar en ese momento, hablar. Así que tú no necesitas ser un profeta para profetizar. Puede descender la presencia de Dios y Dios darte una revelación. Según Joel 2:28 dice que Él derramaría de su espíritu y los jóvenes verán sueños, verán visiones. Los ancianos, alabanza a Dios, muchos ancianos soñarán sueños también, y vuestros jóvenes verán visiones.
Ahora, el problema no son los sueños ni las visiones. El problema es que usted debe sujetar esas visiones y esos sueños a la Biblia. El profeta no puede andar diciendo todo el tiempo: Dios me dijo, Dios me habló, Dios me dijo. El profeta es un hombre muy silencioso, muy callado, muy preservado. Alabanza a Dios. El profeta no anda diciéndole a todo el mundo: Dios me dijo, Dios me dijo. ¿Por qué? Porque eso equivalería a que nadie después te crea. Alabanza a Dios. El profeta solo dice: Dios habló a mi vida. Alabanza a Dios. Cuando Dios le dice en qué lugar debe hablar, en qué lugar debe decir, en qué momento, en qué hora, dirigido por Dios, para dar, alabanza a Dios, la profecía que Dios envió a esa persona. Alabanza a Dios. Mi alma alaba a Dios. Y es que el mal mensajero, alabanza a Dios. Yo le voy a dar una cita bíblica. Alabanza a Dios que tengo por aquí. Alabanza a Dios. Alabanza a Dios. Le voy a dar, estoy buscando aleluya, una cita bíblica. Porque hay mal mensajero. Hay personas que Dios sí le ha hablado, pero son mal mensajeros y no saben, no tienen la interpretación de la Biblia para darle un mensaje a una persona. Hay mensajes que son públicos según la Biblia, pero no todos los mensajes proféticos son públicos. Hay mensajes proféticos que Dios te va a dirigir para que lo dé en secreto. Alabanza a Dios, para que llame a la persona directamente. Y este es el desorden que vemos en Facebook nosotros. Gente que son profetas publicando mensajes, alabanza a Dios, que supuestamente Dios le ha dado. Aleluya, para cuando supuestamente el mensaje es directamente para alguien, usted no debe darlo, alabanza a Dios, en público. ¿Por qué? Porque todavía hay un trato de Dios, hay un proceso de Dios para tratar con esta persona. Pero ya la Biblia dice que cuando esta persona no escuchado, se debe dar en público. Alabanza a Dios. Se debe reprender en público. La Biblia no dice: cuando tú reprendas a alguien, tienes que hacerlo como si fuera viéndote a ti mismo. No sea que después tú seas descubierto en una falta y también te traten así. ¿Entiendes? Si Dios me da un mensaje para X persona, un mensaje profético, yo tengo que meterme en ayuno y oración para que Dios me identifique como que esa persona, ya el corazón, su espíritu está preparado para recibir eso. Para que Dios prepare el camino, así como Juan el Bautista se lo preparó a Jesús. Entonces yo me entro en ayuno y oración. Señor, ayúdame a ubicar a esta persona. Ponla en el lugar correcto donde yo le dé el mensaje a esa persona. Señor, que este mensaje sea edificativo. Dame la interpretación correcta de este mensaje y la sabiduría. Pues fíjense que los profetas de hoy en día ni oran para dar un mensaje. Ellos lo sueltan, alabanza a Dios, no importa a quién vayan a avergonzar. Si es una profecía para un pastor, la profecía para el pastor deben ser privadas. Las profecías para el ministerio pastoral no puede ser pública. No, hermano. ¿Por qué? Usted dirá. El anciano debe ser corregido, alabanza a Dios, como sabiendo que es tu padre, y no en público, porque eso puede traer confusión al pueblo. Eso puede traer confusión a las ovejas. ¿Qué está pasando? Si usted vaya a vergüenza a un pastor delante de todas las ovejas, si usted vaya a vergüenza a un pastor delante de todo el pueblo, puede ser que mucha gente se vaya de esa iglesia. Puede ser que esa iglesia se destruya por un mal mensajero. Puede ser que esa iglesia, alabanza a Dios, muchos se dividan y muchas cosas acontecan allá por causa de una profecía mal dada. Aleluya, que usted debió llamar al anciano en secreto y no en público. Dice aquí en Proverbios 13, 17 al 19, lo dice claro. Oiga lo que dice. El 17, perdón, dice: el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. O sea, acarrea bien. Aleluya. También, hermano, hay personas que le van a decir como que usted es un brujo, profetízame. Eso no es bíblico tampoco. Aleluya. La Biblia dice que el mal mensajero acarrea desgracia, y tiene 2 puntos, porque ahí para. Cuando son 2 puntos, alabanza a Dios, se detiene.
uno arriba y uno abajo. Alabanza a Dios. Estos puntos me están diciendo: el mal mensajero acarrea desgracia. ¿Qué es desgracia? Salir de la gracia de Dios, traer destrucción, entrar espíritus inmundos, entrar, alabanza a Dios, demonio a tu casa, a tu mente, entrar, alabanza a Dios, toda la tiniebla del ejército del diablo, la apostasía a tu mente, que tú creas que esa profecía es cierta, es verdadera, cuando no se sujeta a la Biblia. Alabado sea Dios. Si usted se va a Joel 2, hablando sobre los sueños y visiones, sabemos que cuando Dios instituye un ministerio, debe ser tratado personalmente con usted, no basado en sueños ni visiones. Dios puede hablarle en sueños y visiones, pero usted no puede dejarse guiar. Alabanza a Dios. Si esos sueños y esas visiones no se sujetan a la Biblia, nosotros no podemos, alabanza a Dios, manipular la Biblia con nuestras pasiones, emociones, motivos o circunstancias. Nosotros debemos dejar la Biblia como ella misma se interpreta. Aunque a nosotros mismos nos duela, no podemos cambiar lo que la Biblia nos está diciendo. Alabanza a Dios. No podemos cambiarla para complacer a alguien. Alabanza a Dios, para decirle a alguien, alabanza a Dios, oh, aleluya, oh, Dios te bendice, y esa persona no se congrega. Esa persona no tiene congregación. Esa persona es una cabra que anda brincando de arriba para abajo. Y viene el profeta: Dios te va a bendecir, Dios te va a poner en alto, Dios te tiene, alabanza a Dios, un montón de cosas. Pero ¿cómo puede Dios bendecir a una cabra? ¿Cómo puede Dios bendecir a alguien que no se congrega, que no se sujeta, cuando Dios tiene sus reglas y sus leyes? Yo le dije a ustedes que este mensaje muy poco lo van a escuchar. Este mensaje a la gente no le gusta. ¿Por qué? Porque el que está en la carne no le gusta ser corregido. El oído tiene algo que se llama receptor. El receptor de nuestro oído solo nos gusta escuchar cosas positivas. Perdón. Eso es lo que nos gusta, es escuchar las cosas positivas. La corrección la vemos como algo negativo. La corrección lo vemos como algo que, no, este se cree el mejor. Empezamos a juzgar y a hacer prejuicio. Cuando la Biblia me dice a mí escudriñarlo todo, irme en ayuno y oración antes de hablar, no sea que tú estés blasfemando contra el Espíritu Santo. Tantas cosas que yo veo en Facebook y ni opino, hermano, ni hablo, ni digo nada. ¿Sabe por qué? Porque primero voy a la Biblia y voy a Dios en oración, porque no quiero blasfemiar contra el Espíritu Santo. La gente de seguida opina, comenta. Hay comentarios que se han vuelto pecado, porque usted comenta una blasfemia contra el Espíritu Santo y eso le será guardado. Por eso, si a usted no le gusta un video, mejor sálgase. Si usted no entiende algo, lo que no entiende ahora lo entenderá después. Si usted no comprende algo, si usted no entiende algo, mejor no opine. Si usted no sabe qué decir, qué opinar, mejor calle. Y no vaya desmedidamente a decir algo, alabanza a Dios, que puede estar blasfemando contra el Espíritu Santo. Calle, y cuando Dios le hable, no vaya a avergonzar a esa persona, sino que llámelo. Llámelo a capítulo, confrontándolo con amor, con la palabra de Dios. Aleluya, mi alma alaba a Dios. Hay profecías que son fuertes, que son duras, y la persona no la va a absorber así por así. Mi alma alaba a Dios. Entonces, amado hermano, mi alma alaba a Dios. Dice así en 1 Corintios 14. Y seguid el amor. Oiga, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Cuando aquí Pablo está hablando, alabanza a Dios, cuando aquí Pablo está hablando, no se refiere a traer profecía solamente. Cuando Pablo está hablando y que sobre profeticéis, ese don está hablando es de predicar la palabra, que es una misma profecía. ¿Sabe por qué? Porque aquí le explica de qué me sirve hablar tantas lenguas si nadie me entiende. Aleluya. Prefiero decir tantas palabras y que la mente de la persona queden claras, y no decir un montón de lenguas y que la gente, aleluya, no quede. Una cosa importante a saber: en una iglesia, aleluya, cuando un profeta es invitado,
Él es que tiene, alabanza a Dios, la oportunidad de profetizar, alabanza a Dios. Si el profeta te da el permiso de profetizar, tú puedes profetizar, pero hay gente que está profetizando a alguien en el altar y ellos están profetizando por allá también. Eso es desorden, hermano. Eso es un desorden. Alabanza a Dios. Se supone que ese día el honorado es el profeta. Alabanza a Dios, que está ahí para predicar la palabra. Ese es el que tiene la autoridad de predicar. Todo el que está predicando merece reverencia porque trajo el mensaje de Dios. Hay gente que no tiene reverencia, son desordenados, hermano. Empiezan a predicar, alabanza a Dios, a contradecir el predicador dentro del mismo templo, a hablar, a dañarle la mente a las otras ovejas. Alabanza a Dios. Por eso hay profetas que son orgullosos, vanagloriosos, aleluya, que se creen la mejor cosa, se creen que son los únicos santos, se creen que son los únicos que van para el cielo, se creen. Eso no es profeta. I'm sorry, alabanza a Dios. Cuando usted tenga el corazón como un niño, como el de Jeremías, cuando usted sea un profeta como Elías, que lo que le preocupaba era la dirección del pueblo de Dios, cuando usted tenga un corazón así, alabanza a Dios, que lo que en verdad le preocupa es que el pueblo vaya a la presencia de Dios, entonces usted es profeta. Hay profetas que mandan las almas para el infierno. Es antibíblico. Primeramente, aleluya, quiero decirle que ningún profeta, pastor, evangelista, aleluya, pastor o maestro, lo que quiera llamarse, cualquier ministerio, apóstol, ningún ministerio tiene autoridad para mandar ninguna alma al infierno. Porque hay gente que están asustados. El profeta me profetizó que voy al infierno, me voy a perder. El único que tiene esta autoridad se llama Dios. La Biblia dice, alabanza a Dios, que horrenda cosa es caer en un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en la mano de un Dios vivo. O sea que Él es que va a hacer el juicio determinatorio hacia dónde tú vas a ir al final, si el cielo o la tierra. Ningún pastor, ningún evangelista. Si nosotros añadimos un poco de los otros ministerios, están para servir a las almas. El pastor está para restaurar, sanar las almas. El maestro para enseñar las almas. El profeta para edificar, corregir y bendecir las almas. El apóstol para salvar almas e instituir iglesia. Si es que el apóstol califica como apóstol según la Biblia, debe calificar, alabanza a Dios, debe tener unos cuantos requisitos muy importantes. Alabanza a Dios. Hoy cualquier liberal dice que es apóstol, cualquier mujer dice que es apóstol, cualquiera dice que es profeta, cualquiera se pone un título en Facebook, evangelista, profeta, aleluya. Primero tenemos que tener basado en el conocimiento bíblico el don de profecía, hermano. Recuerde, los profetas no son que constituyen pastores. Los profetas no son que constituyen maestros. Aleluya. Los profetas no constituyen ministerio. Es Dios que te confirma a través de los profetas. O sea que no el profeta va a decirle, voy a profetizar que él es pastor porque veo que tiene un semblante de pastor. No, el profeta espera que Dios le hable en el secreto de fulano. Entonces cuando él le habla en el secreto, él va y le habla a fulano. Pero fulano debe escudriñar, debe tener el discernimiento según la Biblia, la palabra. Oh Señor, me llamaste como pastor. Este profeta vino y me dijo, alabanza a Dios. Este vino y me dijo que soy pastor, Padre. Este profeta vino y me habló. ¿Qué debo hacer ahora? Debo ir a la Biblia. Debo ir al ayuno, a la oración. Confirma la palabra de tu siervo. Entonces Dios tiene que confirmar, como Dios le confirmó a David, le confirmó a Saúl su ministerio, le dio señales, le habló por medio, alabanza a Dios, a la palabra. Alabanza a Dios, habló por medio de que Dios dijo que David tenía un corazón conforme a Dios. Le habló a todo aquello. Si usted ve Gedeón, Dios le habló y Gedeón dice, si tú vienes de parte de Dios, quédate aquí, espérame un momento que yo vaya y haga un sacrificio. Alabanza a Dios. Abraham le habló con señales. Alabanza a Dios. A los apóstoles mostró señales de que era Dios. Le habló por sueño, por visión, le guió por la palabra que Jesucristo le había hablado. Entonces ustedes ven, ellos no eran locos de que alguien le hablaba, así dice Dios, se iban, ya Dios me dijo. No, ellos confirmaban. Usted tiene el derecho en secreto de confirmar en Dios, de buscar en esa profecía si viene de Dios.
Algo que tenemos que tener claro. ¿Es un falso profeta? ¿Son falsos profetas o es un falso profeta aquel cristiano que profetiza y cree en Jesús? Alabanza a Dios. Tenemos que saber que hay cristianos que han profetizado y la profecía no viene de Dios, y no significa que sea un falso profeta. ¿Por qué? Porque este falso profeta cree en Jesús en su corazón y un momento dado fue motivado por sus sentimientos, su corazón y emociones para profetizar, y eso no lo hace un falso profeta, sino que le hace falta madurez para conocer su ministerio y saber que no debe ser movido por su propia misericordia o gracia o amor. ¿Qué le quiero decir? Ejemplo, yo puedo ser cristiano y ver un hermano que amo mucho enfermo, y ese amor me puede motivar a lanzar profecías que no vienen de Dios. Aleluya. Eso no significa que yo soy un falso profeta. Significa que yo tengo que pedirle perdón a Dios, porque yo creo en Jesucristo. Y hay muchos cristianos que en dado momento quizás nos hemos equivocado, y nosotros debemos aceptar que nos hemos equivocado. Sí, me equivoqué, Señor, perdóname. Me motivó el amor que siento por el hermano a decirle eso. Perdóname, Señor. Perdóname, Jesús. Aleluya. Y pedir perdón a Dios, y Dios con su sangre nos restaura. Hay una equivocación, hermano, en cuanto a esto. Por eso hay un desorden en la iglesia de que alguien habla y no viene de Dios, y alguien dice no viene de Dios, era un hijo del diablo, te vaya al infierno. No, esa alma hay que restaurarla. Usted puede cometer errores también como profeta, y entonces le van a caer encima a usted, porque el profeta está para restaurar. Oye, tú no hablaste de parte de Dios, arrepiéntete a Jesús, eso no vino de Dios. Si usted sabe que vino de Dios, no lo avergüence delante del público, llámelo en privado, ore por él, bendígalo, únjalo en el nombre de Jesús. Aprende a esperar en la voluntad de Dios, aprende a esperar en la voz de Dios. Aprende, tú tienes un llamado poderoso en Dios, pero esta vez te equivocaste. Y si el profeta es humilde, y si el profeta es sabio, alabanza a Dios, se humilla y dice: Señor, perdóname, he hablado, Señor Dios, sin tú decirme, di así. Así dice el Espíritu de Dios. Así dice el Espíritu de Dios. Hoy en día muchos profetas buscan profecía para avergonzar a los demás y alcanzar fama y decir: yo lo dije, yo lo sabía. El orgullo, hermano, nace de su corazón. Yo lo sabía que fulano era un pecador. Pero si Dios te habló de fulano, no era para que lo avergonzara. El mal mensajero acarrea desgracia, dice Proverbio 13:17. El mal mensajero acarrea desgracia, traerá destrucción. Antes de que un profeta ponga la mano en ti, dile: Señor, háblame si él viene de parte de ti. Pero tú no tienes que hacerlo en alta voz. Eso es meditando en la palabra. Señor, si este es tu siervo y viene de parte de ti, y tú quieres que él ponga tu mano en mi cabeza, porque usted no puede dejarse poner la mano de todo el mundo en la cabeza. Alabanza a Dios. El profeta tiene que ser santo, porque a veces en lo personal yo creo en que las cosas se pasan. Los apóstoles transmitían el Espíritu a través de la imposición de manos. O sea, toda la espiritualidad que usted tiene se traspasa a otra persona. Alabanza a Dios. Si usted tiene demonios, se le pasan a esa persona. Por eso yo no me dejo poner la mano de todo el mundo. Yo tengo que ver en el Espíritu. Tengo que discernir en el Espíritu. No es que yo no me pueda equivocar, es lo que le estoy diciendo. Todos nos equivocamos, amados hermanos. Por favor, somos humanos. Deje esa super espiritualidad. Deje de creerse que usted es Superman, de que usted es el mejor. Déjese creerle que usted, alabanza a Dios, puede con su santidad andar pisoteando a todo el que usted quiera. Alabanza a Dios. Esto es un espíritu de neófito. Esto es un espíritu de falta de conocimiento. La santidad de un profeta trae esperanza a un pueblo perdido. La santidad de un pastor trae esperanza al borracho, al drogadito, a la oveja que está dentro de la iglesia, que está descarriada, a la oveja, alabanza a Dios, aleluya, que no tiene entendimiento de la palabra. Trae salvación, trae, alabanza a Dios, virtudes, dones que se despiertan. Para eso es la santidad. La santidad es la brecha de Cristo para traer esperanza en un mundo perdido. La santidad no es para andar exhibiéndola, ni tampoco para andar haciendo pulso, o sea, haciendo puño con los
demás de que yo soy más santo que tú y midiendo santidad. No, 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 el hombre santo no hace eso. El hombre santo, al contrario, se cree que es un pecador. Alabanza a Dios, se cree que no es digno de Dios, porque él sabe que el que es su Señor es más santo que él. Alabanza a Dios, y que él tuvo misericordia con él, y la misma misericordia la tiene con su prójimo. Dad de gracia lo que por gracia recibiste. Por eso el profeta no vendrá con orgullo a tu vida. El profeta no va a venir, alabanza a Dios, con altanería. El profeta va a venir mansito como un cordero. Aleluya. Va a venir con el mensaje bien preparadito. Tu corazón ya Dios lo preparó, tu espíritu para recibirlo, y te va a decir: oye, hermano, oye, hermanito, Dios me mostró esta visión contigo. Puedo hablar contigo en el amor de Cristo. No es lo mismo que los tiempos de antes. En los tiempos de antes era la esposa que adulteraba Israel. Ahora es la novia. Hay que tener cuidado con las ovejas. Esas ovejas le costó un precio de sangre a Jesús. Y usted tiene que tener cuidado, porque andan profetas sacando las ovejas de los templos también. Así te dice Dios: sal corriendo de ahí. Ovejas que son rebeldes y la mandan a otra iglesia, y por eso hay gente que no son estables. Oiga, ¿en qué parte de la Biblia me dice a mí que Dios te va a sacar de su casa, de su templo? Búsqueme una sola cita bíblica que dice: Dios te va a sacar del templo. Y yo he visto profetas diciéndole a gente: Dios te va a sacar de aquí. Claro, porque el mismo espíritu que tiene esa oveja de que no es estable, de que no se sujeta, que es rebelde. Un espíritu se encaló en ese, se montó, como dicen los brujos, se subió en ese profeta para confirmar, aleluya, la rebeldía de la oveja o de la cabra. Entonces usted ve que allá en el Viejo Testamento, cuando Saúl desobedeció, a Dios, allí, alabanza a Dios, el rey ya no obedece a Dios y dice un espíritu: alabanza a Dios, mire bien, le voy a molestar, no lo voy a dejar tranquilo. Por eso el mismo espíritu confirma la rebeldía del rey. Y también dice un espíritu: Señor, déjame meterme en sus profetas. Ay, no me creen. Voy a estar buscando la cita bíblica para que vea que no son inventos míos. Ay, Dios mío, aquí está. Alabanza a Dios. Segunda de Crónica. Vamos a buscarlo en la Biblia. Vamos a buscarlo en la Biblia. Que los espíritus inmundos se entran en algunos profetas para hablarle a algunas personas que no se sujetan. Segunda de Crónica 18:21. A las personas que no se sujetan a la palabra de Dios, viene un espíritu engañoso y lo seduce. 22. Aleluya, mi alma alaba a Dios. Esto es un tema, si lo hubiese hecho duraría mucho tiempo. 22. Segunda de Crónicas 18:21. Alabanza a Dios. Oigan, este es alabanza a Dios. Cuando David peca, vamos a leer este primero. Vamos a leer este que quiero decirle. El mismo David, que era un siervo de Dios y que Dios le llamó, que era un corazón de Dios. Oye, tenía el corazón de Dios. Oiga, en Primera de Crónicas 21 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo a Israel. Satanás incitó a David y David obedeció a la voz del diablo. ¿Se da usted cuenta? Que tenemos que tener un cierto cuidado, porque el espíritu del diablo anda por ahí queriendo incitar a muchos. Oye, al rey incitó Satanás que pasara censo. Pero si nos vamos aquí a Primera de Reyes, que es el que habla más claro, que el que usted quiere oír. Primera de Reyes 22:22 dice: vámonos a la palabra. Estoy buscando aquí, hermano. Alabanza de Dios, aquí está. Y vamos a ver qué dice. Vamos a leer del 21.
Por favor, vamos a leerlo, los que están escuchando este mensaje. Yo sé que no hay mucho en Facebook Live, pero en la radio sí hay unos cuantos ahí que nos están escuchando, porque hay gente que no le gusta que le digan la verdad. Oiga lo que dice. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová. Oiga, salió un espíritu y se puso delante de Jehová. O sea, salió el diablo y se puso delante de Dios. Y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Ay. Aquí estaban los profetas de acá. Aleluya. Y dice, ¿de qué manera? Le preguntó Dios, pero Dios sabía. Pero él estaba diciendo de qué manera el espíritu, porque Dios sabía que era un espíritu de mentira. Aleluya. Y le está diciendo, dime la verdad, porque a mí tú no puedes mentirme. Yo soy Dios y yo conozco todo. ¿De qué manera? Háblame la verdad. Y el espíritu empieza a decirle la verdad a Dios. Y dice, él dijo, usted ve, 2 puntos. Yo saldré. O sea, saldrá de los mundos de las tinieblas a meterse en los profetas. Alabanza a Dios. Y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Usted ve, acá un hombre rebelde. Así mismo hay gente rebelde en las iglesias que Dios permite que vayan espíritus de mentira a engañarlos y a seguir sus mentiras. Por eso usted ve que dice, pero ¿cómo a fulano le profetizan tantas cosas buenas cuando yo sé que fulano no tiene testimonio? Es porque es un espíritu de mentira. ¿Está entendiendo lo importante que este mensaje? Alabanza a Dios. Usted debe ir a verlo del principio para que se edifique. Oiga, por eso usted dice, pero ¿cómo puede ser que fulano Dios lo esté bendiciendo a través de este profeta, cuando este profeta, alabanza a Dios, cuando Dios sabe que esta persona está en adulterio? ¿Cómo puede ser que Dios esté bendiciendo a esta persona sabiendo que esta persona está en fornicación? ¿Cómo puede bendecir Dios a alguien en pecado? Es porque en el profeta se introdujo un espíritu de mentira, un espíritu de engaño. Alabanza a Dios. ¿Y qué hacían los falsos profetas? Le decían al rey, hoy tú ganarás la batalla. Motivación, los mensajes de hoy en día, hermanos, profetas que te motivan, pero la motivación no sirve de nada porque la motivación es esporádica. Yo te puedo motivar ahora y darte un mensaje, decirte Dios te va a bendecir, levántate, corre a esto, pero eso no te va a durar. Pero si yo hablo a tu espíritu, yo hablo en el gozo del Señor y te transmito espiritualidad, palabra de espíritu, alabanza a Dios, el gozo es eterno, el gozo, alabanza a Dios, permanece para siempre. Mi alma alaba a Dios. El gozo es lo que el cristiano debe mantener en su corazón, no motivación. Hoy en día estamos llenos de las iglesias motivando por medio de la psicología. La psicología es carnal. Por eso la psicología habla a la carne y no al espíritu ni al alma. Mi alma alaba a Dios. Entonces dice, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirá y aún lo conseguirá. Ve, pues hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Ahí está, hermano, el discernimiento. Cuando los profetas solamente te bendicen. Dijimos que los profetas tienen 3 niveles espirituales. Primero corrigen, te dicen deja el pecado. Aleluya. X pecado tú estás cometiendo en los ocultos. Confiesa a Dios tu pecado y arrepiéntete. Y Dios te consolará. Dios sanará la herida que te causó. Y después que la herida que te causó, te bendecirá. Te dará bendiciones eternas. Tú no puedes estar operando en el nivel de la bendición porque ese es el último nivel del profeta. Tú tienes que operar desde el primero al segundo y al tercero. Corregir, sanar la herida que provocaste con la palabra fuerte y después bendecir. Por eso Dios decía, arrepentido y convertido de vuestros pecados y yo os sanaré y os bendeciré.
Está viendo qué bueno es cuando un profeta conoce la palabra de Dios, sabe cómo el Espíritu lo va a usar. Hay gente por ahí que anda diciendo, yo no voy al instituto bíblico, yo no aprendo la palabra, el instituto bíblico no me ha dado unción. Eso es falso, hermano. Entonces, ¿para qué Dios constituye maestro? La unción no tiene que ver con nada del instituto bíblico. En el instituto bíblico usted aprende y usted debe aplicar lo que aprende. Lo que se le enseña es usted que tiene que aplicarlo, ayunar y oración. Aleluya. Usted debe aprender Biblia. Donde quiera que se enseña la Biblia, usted debe de estar a aprender. Por la gente quiere acusar al instituto bíblico de que el instituto bíblico no da unción. Eso es neófito por todas partes. Gente que no estudian, gente que se quedan, alabanza a Dios, atrapados en dogmas, atrapados en lo que le dijeron. Y por eso no crecen. Por eso no avanzan. Por eso después se constituye que la gente no le cree. Porque no tienen fundamentos ni base bíblica. Y distorsionan la Biblia, como dice la palabra, que había gente que no sabían usar la espada, el cuchillo o la navaja para circuncidar. ¿Y qué hacían? Cuando circuncidaban, enfermaban al circunciso. Alabanza a Dios. Es el símbolo de ese es alabanza a Dios, un símbolo de la palabra. Si usted no sabe usar la palabra, usted va a enfermar a las almas. Usted la va a enfermar, las ovejas. Le va a decir, cógete atajo. Cuando en la Biblia dice que no se puede coger atajo, hay que pasar el proceso. La Biblia nos manda a sufrir por el evangelio. Hay que atravesar el desierto. A Dios no le agradan los atajos. A Dios no le agrada que usted busque bendición esquivando lo que ya Él puso por delante de ti. Tú tienes que sufrir, pasar por el proceso, purificarte, santificarte, alabanza a Dios, separarte. Tú tienes que vivir una vida verdadera delante de Dios, no ante los hombres. No trate de encajar con los hombres, no trate de agradar a los hombres, porque los hombres, mire, ay Dios mío, si yo tratara de encajar con los hombres, estuviera vuelto loco. Porque uno dice una cosa y otro dice otra cosa. Hay una confusión y una revolución en Facebook y en YouTube. Hay una contradicción, una batalla, una tercera guerra mundial de que yo soy el apóstol más grande, de que yo soy el que más Dios usa, de que yo soy el que más profetizo, de que yo soy el profeta que pongo pastores, quito pastores. Arrogancia, ira, contienda, batalla. Cuando Dios nos manda, alabanza a Dios, a tener humildad. Cuando Dios nos enseña de otra forma. Por eso muchos evangélicos están pasando vergüenza en Facebook. Aleluya. Yo no digo que Dios no use a una persona que no sepa expresarse. No me malinterprete. Alabanza a Dios. Yo no digo que Dios no use a una persona que no sepa Biblia. Pero alabanza a Dios, yo digo que el cristiano no debe estancarse. El cristiano no debe estancarse, amado. El cristiano tiene que aprender a expresarse, a aprender qué es lo que va a publicar, pensar, meditar qué es lo que va a decir en Facebook. Alabanza a Dios. Es tu voluntad, Padre. Señor, voy a ir a la escuela bíblica. Hay gente que ni van a la escuela bíblica y son profetas, cuando el profeta es el primero que tiene que llegar a la escuela bíblica. Alabanza a Dios. El profeta es el primerito que debe estar en la escuela bíblica, porque el profeta ama la ley de Dios. El profeta ama los mandamientos de Dios. El profeta tiene, alabanza a Dios, que sujetarse a la palabra. Entonces, amados hermanos, conocer la voz de Dios, identificando, hay que saber identificarla. Hay que saber cuando es Dios que nos está hablando. Tenemos que identificarla. Tenemos todo el derecho a identificar la voz de Dios. Ningún profeta te puede decir a ti. Si un profeta habló, un profeta no puede venir a maldecirte porque tú, espérate, déjame ver si esto viene de Dios. No, el profeta sabe que tú tienes derecho de escudriñar, de ver. El profeta sabe que como oveja de Dios, tú tienes que escudriñar, tener discernimiento y saber y pedir a Dios en ayuno y oración si lo que Él te está hablando viene de Dios. Alabanza a Dios. Tú tienes que hacer eso. Tú estás en todo tu derecho como oveja de Cristo. Alabanza a Dios, como oveja de Dios. Y el profeta por eso no se va a molestar, porque es un hombre humilde. Es un siervo, es un mensajero. Alabanza a Dios. Hoy en día le quieren dar tanta alabanza a Dios, niveles a los profetas. Hoy en día lo quieren poner tan alto. Alabanza a Dios, que más alto que el mismo Dios, y se constituyen en Lucifer, en demonios. Hubo un espíritu que le dijo a Dios:
salió delante de Dios. Yo entraré en ellos para que le profeticen acá lo que Él quiere oír. Alabanza a Dios, porque hay gente que quieren oír lo que les gusta. Hay gente que no quiere que le diga, mire, usted tiene que dejar esa ira, esa contienda. Usted tiene que dejar esa división, el chisme. A la gente no le gusta que le digan su pecado. Alabanza a Dios. A la gente no le gusta. Alabanza a Dios. A mí no me gusta que me digan que estoy mal, hermano. Todos tenemos esa raíz. Y mientras el hombre no conoce sus errores, está mal. ¿A quién le gusta que le digan, tú estás mal? A nadie. No, a mí no me gusta. Pero no es que no me guste, es que tengo que hacer lo que está bien delante de Dios. Si alguien me habla y viene de parte de Dios y siento la confirmación de Dios y me dice que estoy mal, alabanza a Dios, porque la voz de Dios cuando habla es un estruendo que tiene que mover al pueblo de Dios y confirmar al pueblo de Dios. Alabanza a Dios, confirmar, hermano, de que Dios que está hablando, que es una autoridad mayor, que ha dado esa unción para que el profeta hable y corrige. Entonces, alabanza a Dios, uno se humilla, uno reconoce, uno aprende a reconocer, uno tiene que ser humilde y irse a la palabra, meditar. Señor, esto que me dijo el hermano es verdad. Señor, esto que está hablando, el profeta no anda diciendo todo el tiempo, Dios me habló anoche, Dios me habló hoy, Dios me habló ahorita, Dios me habló después, Dios me dio esto, dio aquello. No, el profeta tiene temor al nombre de Dios, tiene temor a decir, así dice Jehová. Mire, Jeremías ni quería ir. Alabanza a Dios. El profeta Isaías dijo, yo soy de labio inmundo. Alabanza a Dios. Mi alma alaba a Dios. ¿Entiende usted lo que es ser un profeta? Elías andaba por los montes, por las cabañas. Alabanza a Dios, escondiéndose. Alabanza a Dios. Los profetas hoy viven metidos en Facebook, investigando tu vida, para después decirte que es una profecía. Los profetas, hay muchos profetas que viven investigando la vida del hermano, para ir a predicar y decir todo eso en el altar. Oh, Dios me dijo, cuando fue el hermano que te sopló eso a los oídos, cuando tú te diste cuenta del defecto del hermano y lo llevaste al altar, el único que tiene autoridad para llevar los problemas de la iglesia al altar es el pastor, porque el pastor tiene que corregir la iglesia. Los profetas son personales, alabanza a Dios, y también público cuando ya la persona es rebelde y no quiere escuchar. Si usted es una cabra y lo reprenden en público porque usted es una cabra, usted no se puede enojar por eso, porque usted es una cabra. Y dice la Biblia que las cabras, ya que son cabras, hay que reprenderla en público, hay que avergonzarla. Eso lo manda la Biblia. Eso no lo digo yo, es la Biblia que lo dice. Aleluya. ¿Por qué? Para alertar a los pastores de que cuídate de esa cabra que vaya a dividirte la iglesia. Cuídate de ese que es un rebelde. ¿Por qué? Porque esta gente, los profetas los descubren. ¿Para qué? Porque esta persona, cuando dividen la iglesia, lo que ellos dividen terminan descarriándose, terminan yéndose al mundo. Por eso hay que reconocer la voz de Dios. Cuando usted ve que un profeta lo divide de su pastor, esa voz no es de Dios. Aleluya. Pues ¿cómo puede Dios contradecir la ley que Él ha instituido? Si un profeta, alabanza a Dios, te profetiza en contra de tu pastor, no es la voz de Dios. Porque si el pastor está mal, Dios lo quita. Mire, David no quitó a Saúl. Señor reprenda al diablo. Hoy andan profetas por ahí quitando los pastores. Aleluya. Y oiga, si el pastor está en tribulación, dicen es porque no escucha la voz de Dios. Pero un pastor puede estar en tribulación también porque el diablo está enojado con él. Alabanza a Dios. No es simplemente porque a ti te dio la gana. También tú te puedes enfermar. Ya de que alguien se enferma, eso es porque no obedeció a Dios. Ya de que a alguien le pasa, ya se obedeció a Dios. Mentira, hermano, es mucha mentira. Otra cosa que muchos profetas usan es la manipulación. Alabanza a Dios. Cuídese de los profetas manipuladores. Son profetas que manipulan masas. Aleluya. Tiene que tener cuenta con la manipulación. Si alguien te quiere manipular, alabanza a Dios, quiere dominarte y estás en peligro, porque si esa persona no tiene llamado de pastor y te está manipulando, te está sujecionando a lo que él cree o a lo que él dice o a lo que vio en visión y sueño, que no se sujeta a la palabra de Dios, tenga cuidado, tenga personalidad, hermano. Usted debe tener personalidad. Debe ser una persona íntegro. Debe ser una persona que usted toma decisiones por sí mismo.
por sí mismo, no porque un profeta lo viene a manipular. Oye, tú tienes que estar en la iglesia del otro pastor. Así dice el Señor. ¿Qué antibíblico es eso? Y hay muchos neófitos y hay muchos nuevos creyentes que de que le dicen Dios dice, se asusta. Usted no puede asustarse por eso. Cuando un profeta habla, usted no debe asustarse porque usa el nombre de Dios. Al contrario, usted debe alegrarse y sentir el amor de Dios y tener la confianza de ir a la presencia de Dios. ¿Qué es esto, Señor? Esto no es bíblico. Pues hay gente que mete miedo a los otros y si tú no haces lo que te digo, te mata el diablo. Mentira de Dios. Es mentira de Dios. Es mentira, perdón, del hombre. Es mentira. Eso se llama manipular. Si tú no haces eso, te mata Dios. Te mata el diablo, te lleva el diablo. Es mentira, hermano. Es una pura mentira. Dios no trabaja así con la novia. Si usted hace algo y se muere, se mató usted mismo, porque Dios no anda matando a nadie. Son nuestros hechos que nos matan. Alabanza a Dios. O sea que el profeta está para advertir, para hablar, para corregir. Alabanza a Dios. Cuidado con la manipulación de muchos. Dios nunca hablará a una oveja en contra de su casa, ni en contra de sus líderes. Dios nunca hablará a una oveja, alabanza a Dios, para destruirla, separarla del rebaño. Dios nunca, al contrario, dice la Biblia, no dejaos de congregar como muchos tienen por costumbre. Aleluya, pero hay un montón de gente que le gusta la profecía y profecía y profecía. Vino el profeta y me dijo que me va a ir bien en el negocio cuando yo soy un ladrón, cuando yo ando engañando. Eso no prosperará, hermano. Mientras haya robo e injusticia, no prosperará, porque lo de Dios no se añade a donde hay robo e injusticia. Donde hay maldad no prosperará. Dios bendice a aquel hombre que se aparta del pecado. Dios bendice a aquel hombre que busca, sabiendo que no es perfecto, reconociendo que se humilla. Alabanza a Dios. Alabanza. Cuídese de esas lenguas venenosas. Cuídese de esos profetas engañadores y mentirosos. Cuídese. Tenga mucho cuidado. Lo que le dicen en la iglesia, no actúe. Hay personas, mire, hay personas que me han dado testimonio. El profeta me habló y vendí mi casa. Y ahora me doy cuenta que esa profecía no venía de Dios. Estoy en la calle viviendo. Llevo años viviendo en la calle. El profeta me dijo que sacara todo el dinero del banco y se lo diera, y ahora estoy pasando hambre. ¿Se da cuenta? Porque es un falso profeta que viene para oprimir, para engañar. Alabanza a Dios. El profeta me dijo que esto no es nada, que aquello no es nada, y lo hice. Pero ahora me siento que mi mente no tiene paz. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado a quien usted le anda creyendo. Aleluya. Si el profeta, viene a usted con palabras antibíblicas, no le crea. Si el profeta viene hablando en contra de la Biblia, Deuteronomio lo dice. Si el profeta viene y te dice, vamos a idolatrar ídolos, hagamos estatuas y adoremos las estatuas, ese profeta no viene de Dios. Porque Éxodo 20 dice que Dios es un Dios celoso, hermano. Dios es un Dios celoso. Y Dios no acepta la idolatría. Él es el único. Imagínese que usted le acepte un amante a su esposo. Usted no quiere eso. Usted quiere que su esposo sea solo suyo, o su esposa. Usted se imagina que su esposa tenga otro hombre, tenga otro amante por ahí, y usted lo sabe y usted esté gozoso con eso. No. A Dios le gusta que usted lo ame a Él solo, que usted se entregue. Por eso dice, amará al Señor sobre todas las cosas. Amará al Señor sobre todas las cosas. Porque fuera de Dios no hay nadie más que salve. Y si los profetas te llevan al error, te llevan al engaño, mentira. Usted tiene que escudriñar la Biblia y ver que la palabra de profecía se sujete a la Biblia, para que no sea engañado, para que no sea llevado al error. Y después, cuando despierte en el infierno, diga, wow, ¿qué hice? ¿Qué hice? Escuché a un profeta que me dijo a esto, a aquello, a lo otro, a lo que esto, que Juan, que esto, que Pedro, que aquello, que lo otro, y ahora estoy perdido.
Es su salvación que está en juego. Es su vida, amado hermano. Es su vida. Es su vida. Y ninguno somos perfectos. Tenemos errores de humanos porque somos humanos. Lo que se manifiesta en nosotros, que viene de Dios, es perfecto. Pero lo que hay en nosotros, que es de nosotros, que es terrenal, no es perfecto. Estamos llenos de errores. Alabanza a Dios. Y cuando la iglesia entienda que la iglesia es una iglesia de errores, porque Jesús no vino a los perfectos, Él no vino a los sanos, Él vino a los imperfectos, a los que cometen errores, como Pedro, que Pedro cometió un montón de errores, David cometió un montón de errores, el mismo Pablo cometió montones de errores. Aleluya, porque no era perfecto. Llegó un momento que Pablo le dijo al Señor: Señor, quítame esto. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia. Porque si Dios nos quita todo, aleluya, después nos creemos más que los demás. Y Dios usa eso como un aguijón para que estemos humillados en su presencia, para que reconozcamos que solamente Él es perfecto y Él es santo, y que dependemos de su gracia, identificando la voz de Dios. Alabanza a Dios. Aprende a identificar la voz de Dios de esta forma. Este es todo nivel de discernimiento bíblico en la Biblia, escudriñando en la Biblia lo que nos dicen, buscando en la palabra de Dios lo que nos hablan. Alabanza a Dios. Dios te guarde y te bendiga en esta hora. Aleluya, ha sido una bendición estar acá con ustedes. Alabanza sea el nombre de Jesús. Espero que este tema, los poquitos que le llamó la atención, le haya ministrado. Alabanza a Dios. No gustado, porque el mensaje no es para gustar. Es otra cosa. Si te gustó el mensaje, no. El mensaje no es gusto. Si te ministró en el espíritu, aleluya, guárdalo en tu corazón. Busca en la Biblia, aprende a conocer a Dios a través de la Biblia, para que conozca su voz, para que pueda escuchar su voz, alabanza a Dios, y pueda vivir una vida santa, piadosa, llena de bondad delante de los hombres, sabiendo que somos imperfectos. Alabanza al que vive para siempre. Mi alma alaba a Dios. Dios te guarde, hermano. Ha sido un placer. Dios bendiga a los que se añadieron. Betania Fernández, a mi prima, alabanza a Dios. Judy Jiménez, mi cuñada. Yajaira Jiménez, Dios te bendiga. Marco López, Dios te bendiga más. En el nombre de Jesús seguimos saludando. Aleluya. María Rumalda, Dios le bendiga. Dice: bendiciones, Dios le bendiga siempre. Feliz sábado lleno de gloria. Dios te bendiga más, María, en el nombre de Jesús. Lourdes Jiménez, mi madre, Dios bendiga. Angélica Castañeda, Jeffy Madrid, Mari Bri, Dulce Esmeralda, Henry Gutiérrez. Dios bendiga a todos estos hermanos que puedo ver acá. Los que no puedo ver también los bendiga. José Aníbal Varón de Dios, Dios te bendiga. Alabanza a Dios. Mi alma alaba a Dios. Daniel de los Santos, Dios te bendiga. Dios bendiga, alabanza a Dios en el nombre de Jesús. Y traemos estos estudios y estas prédicas para bendecir al pueblo de Dios y abrir los ojos a aquellos que están cerrados. Dios guarde, Dios bendiga y feliz fin de semana. Que la paz del Señor esté contigo. Shalom.